El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República. Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública no es un asunto que pueda calificarse de gravedad. Bueno, hoy creo que donde encuentro el mejor resumen de lo que sucedió en los últimos días es en Fray Bartolomé, en Templo Mayor de Reforma. Lo cuentan muy bien la historia de la salida de la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero. Dice, primero, desde la Presidencia de la República le hacen saber hace algunos días al fiscal que sería bueno que dejara su cargo. Primero les dice que sí, luego que no. En vista de la resistencia, el senador Adán Augusto, salpicado en expedientes que están en los escritorios de la propia Fiscalía, es llamado el miércoles a Palacio Nacional para una encomienda que conoce bien, aplicarle la barredora a Gertz. Segundo, sin avisarle al Pleno del Senado, desde la oficina de Adán Augusto se elabora un documento que pide la remoción de Gertz por la causa grave de no presentar 2 informes anuales que, por mandato constitucional, debe entregar al Senado. La daga solicitada está lista. Tercero, en Palacio esperaban la renuncia de Gertz la noche del miércoles para que la presidenta la anunciara en la mañanera, pero la carta no llega. La presidenta avisa que la carta que recibió es del Senado y que la analiza. Los coordinadores parlamentarios son avisados en un desayuno ayer con Adán Augusto que Gertz se va, sí o sí. El fiscal recibe plazo de la Secretaría de Gobernación de dimitir antes de las 2 de la tarde o de lo contrario el Senado ya reunido lo remueve. El fiscal afirma a las 4 de la tarde y manda la carta ya de renuncia dirigida a Lauritzel Castillo, presidenta del Senado, donde revela su causa grave. Se va a una embajada, asunto que compete a los senadores decidir, pero él ya hasta hizo las maletas. El Senado vota en segundos y sin chistar la aceptación de la renuncia. Y quinto y último, la carta de Gertz no llegaba todavía al Senado, pero Ignacio Mier y Adán Augusto ya pedían a los opositores votar el próximo jueves 4 por Ernestina Godoy como sustituta. La llegada de Godoy significará que la 4T pasó de una fiscalía cómoda a una comodísima, dice por acá este Templo Mayor. Y creo que para nosotros es muy importante detenernos, hacer el análisis de verdad, tal vez de la semilla, de la raíz de lo que significa incluso la Fiscalía General de la República. Y les agradezco que nos acompañen esta tarde la maestra Lisa Sánchez, ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, mi querido Risco, y sobre todo un gusto de estar por acá con mi colega que vas a presentar. Me encanta también la introducción. El doctor Carlos Bravo, regidor, periodista, analista político. Querido regidor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, maestro Risco? Aquí a sus órdenes, obviamente, y encantado de compartir micrófonos con mi querida Lisa Sánchez. Bueno, pues a ver, híjole, es que a mí me gustaría empezar por lo básico, que es, a veces se nos olvida, Lisa y Carlos, el tema de la autonomía de una fiscalía. A veces ya damos por sentadas las cosas, de cómo se llega a una fiscalía, cómo se simula también. Porque lo que ayer fue, pues lo que ayer se operó fue una absoluta simulación, un espectáculo en medio de una nebulosa. Pero la base también de tener una Fiscalía General de la República, pues queda nada más como un adjetivo absolutamente, ¿cómo decirlo? Pues fachada, el tema de ser autónoma, ¿no? Lisa, me gustaría empezar por la base de la Fiscalía Autónoma, Lisa. Así es, bueno, se ha discutido muchísimo en estos días, ¿no? Que parte de las razones por las cuales se está removiendo a este fiscal o se le solicita la renuncia, pues es porque definitivamente no se estaba coordinando con otras fiscalías de la República, no estaba coadyuvando al gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum, y en ese sentido se culpa a la autonomía de la figura de la fiscalía como la razón principal por la cual esto no sucedió. Y yo creo que es muy importante acotar a qué nos referimos con esa autonomía y también apuntar a que desde que se creó formalmente
la Fiscalía General de la República, que sustituyó a la antigua Procuraduría General de la República, pues la noción de autonomía tenía que ver con dos cosas. Uno, con facultar a esa fiscalía con la posibilidad de hacer su saque, digamos, de propio presupuesto, porque la autonomía le da una figura legal propia, pero al mismo tiempo le da autonomía presupuestal, es decir, quienes someten a consideración del Congreso las necesidades presupuestales que tienen es la fiscalía, y luego esa propuesta entra en la negociación parlamentaria como el resto del presupuesto de egresos, y eso es importante porque le permitía a la fiscalía, en teoría, pues planear estratégicamente, y sobre todo le impedía al Ejecutivo de pronto recortarle de un zarpazo todos los recursos o redirigírselos a otras prioridades, algo que le daba pues estabilidad en el largo plazo. Y la otra vertiente, digamos, de esa autonomía, pues justamente tenía que ver con que la Fiscalía no se convirtiera en una oficialía de partes, es decir, en una oficina accesoria a la Presidencia de la República, para que fuera el Ejecutivo quien determinara dónde sí se ejercía la acción penal, qué delitos sí se investigaban y qué delitos no, y pues que pudiera ser el propio plan de procuración de justicia, la capacidad técnica, la voluntad, digamos, de la Fiscalía para iniciar sus propias investigaciones, quienes pudieran definir, ¿no?, efectivamente cuáles eran las prioridades de los delitos a investigar y perseguir. Vemos que no necesariamente es eso, y que digamos, los indicios que tenemos hacia adelante, no porque antes hubiese sucedido de mejor manera, pues es que pues se optará ya, bueno, por una designación, digamos, que en abierta contradicción con esos principios, y no dudaría pues que después estuviéramos viendo una reforma a la ley de la Fiscalía y en las fiscalías en lo general, para quitar esa autonomía pues que estorba y que sirvió de pretexto para hacer lo que estamos viendo hoy. Así es, estorba sobre todo. Y vayamos a los porqués. Lo pusiste el día de ayer, Carlos, a manera de reflexión, un por qué la renuncia o por qué renuncian a Gertz Manero. En las últimas horas has tratado de ver o tratando de entender el por qué, Carlos, alrededor de estas preguntas que te hacías a través de Twitter. Es correcto, Javier. Mira, he llegado, digamos, a una conclusión preliminar que tiene que ver con el hecho de que el fiscal Gertz se volvió una figura incómoda para demasiada gente. Empezaría con, pues, una parte de la coalición obradorista, vamos a llamarle la facción más cercana al presidente López Obrador, quizás cuyo rostro más visible, más importante, es el senador Adán Augusto Hernández, pero no nada más él, porque, bueno, pues de la Fiscalía se estaba filtrando demasiada información de carpetas de investigación. A ver, ese es el primer punto de las incomodidades. Vamos a una pausa y regresamos con esta explicación de Carlos Bravo Regidor y la maestra Lisa Sánchez. 4 minutos, seguimos conversando. Carlos Bravo Regidor, hablábamos un poco del tema y tocas el tema de las incomodidades. A ver, vamos hablando de eso y el porqué de la, o por qué iba a decir de la renuncia, pero bueno, de esta renuncia obligada de Alejandro Gertz Manero, Carlos. Sí, bueno, de entrada te decía, Gertz Manero se volvió incómodo para Adán Augusto López y para el expresidente López Obrador, en la medida en que la Fiscalía empezó a filtrar mucha información de carpetas de investigación, pues que, digamos, hablaban de el huachicol, el involucramiento de la Marina en esquemas de huachicol en Tamaulipas, de la barredora Hernán Bermúdez Requena y el propio Adán Augusto López Hernández en Tabasco, y que también lo involucraban, por cierto, en temas de huachicol, ¿no? Y yo creo que eso pues volvió políticamente insostenible al fiscal. También está el caso de Arturo Rocha, este hombre vinculado con lo de Miss Universo, porque la Fiscalía le ofreció un criterio de oportunidad para volverse testigo protegido 4 días después de que un juez giró una orden de aprehensión en su contra, ¿no? Y también está, hay que decirlo, vinculado a temas de huachicol, este señor. Entonces, bueno, pues ahí también, digamos, debe haber habido presiones políticas al interior de la coalición para deshacerse de Gertz. Incluso te diría que yo tengo la duda
de hasta qué punto esas filtraciones pudieron haber tenido la venia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me cuesta un poquito de trabajo pensar que Gertz se fue completamente por la libre en ese sentido, y pensaría más bien que pues la presidenta estuvo dispuesta a sacrificarlo para poner a alguien que es mucho más favorable para la presidenta, que es Ernestina Godoy. Sí, digamos, ¿no? era eso, era de una fiscalía, me parece que lo resume muy bien con este trascendido de pasar de una fiscalía cómoda a una comodísima, pero de todos modos no se trata de, un jaloneo realmente por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero, por lo menos tal vez estas filtraciones de estos últimos días, pero perdonen, la historia reciente de este país, hablando de justicia, impunidad y de falta de trabajo por parte de la Fiscalía General de la República, hay una cantidad de casos amontonados, Carlos. Sí, bueno, es que también, o sea, en la medida en que se vuelve incómodo para alguien como Adán Augusto, para la facción obradorista, y la presidenta ve la oportunidad de quitarlo, de sacrificarlo con tal de tener a una fiscal pues más afín, pues ahora sí que se junta lo roto y lo descosido, ¿no? En ese sentido, bueno, también te diría que la presidenta de pronto dice cosas que dan a entender también que el fiscal no se estaba, entre comillas, coordinando lo suficiente con las fiscalías, con el secretario, es con las fiscalías y con el secretario Harfuch. Sí. ¿No? Entonces, pues también ahí puede haber un reproche de la presidenta por eso, más allá de lo de las filtraciones, porque las filtraciones nunca afectaron directamente a la presidenta Sheinbaum ni a su grupo político. Afectaban al grupo político que a la presidenta le representa, pues piedritas en el camino, ¿no? Sí. Entonces, pues también ahí hay una cuestión extraña, porque parece que la presidenta gana con el nombramiento de Ernestina, y hasta cierto sentido sí, pero el hecho de que quien opera la llegada de Ernestina es Adán Augusto López, señalado en las carpetas de investigación incriminatoriamente, pues lo único que puede significar es que hay un pacto entre Adán Augusto y la presidenta, de que bueno, pues llega Ernestina, y Ernestina no va a cometer esos, vamos a poner entre comillas, excesos de autonomía que supuestamente cometió Gertz. Bueno, pues Carlos, te agradecemos de verdad estos minutos. La verdad te voy a dejar ir porque me preocupa tu garganta, querido Carlos, pero te agradezco el esfuerzo de verdad de estos minutos y del esfuerzo de estar con nosotros esta tarde. Para nosotros era muy importante tu análisis. Te mando un abrazo, Carlos. Tú sabes que somos soldados de tu causa, a pesar de la voz. Abrazo, querido Carlos. Pero nos quedamos con Lisa, con la maestra Lisa Sánchez, presidenta de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, y un poco en la misma línea, no llega alguien desconocido tampoco, llega alguien muy cercano a la presidenta, o podría llegar, la verdad es que me gustaría poder decir casi como fuera máscaras, pero definitivamente sí sería una sorpresa brutal que quedara alguien más aparte de la fiscal. Y más no sé si tuviste la oportunidad, Lisa, de ver la publicación que hizo a través de Twitter la propia nueva fiscal interina, pues agradeciendo la responsabilidad, etcétera, sobre esta información de que presentó su renuncia como consejera ejecutiva del Poder Federal, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, y bueno, pues como dándose incluso un llamado a los senadores, como diciendo, tranquilos, no hay prisa, al fin ya estoy aquí como interina. Pero insisto, no es alguien desconocido, ya fue fiscal de la Ciudad de México, y también, desde México Unido contra la Delincuencia, pues han visto también su accionar y cómo operó también la Fiscalía dentro de la Ciudad de México, Lisa. Sí, así es. Bueno, la trayectoria de Ernestina Godoy es conocida y se sabe que es una persona de toda la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, que actuaron, en combo en la Ciudad de México, y también hay evaluaciones muy importantes de lo que sucedió en la ciudad. El día de ayer hablábamos de, algunas innovaciones que se hicieron cuando ella llegó a la Fiscalía, particularmente en el acceso, a la denuncia de mujeres por casos de violencia de género, pero pues también están ahí un montón de escándalos, sobre todo
todo de espionaje, ya sea para las feministas que participaban en las marchas del 8M, sea para los opositores, particularmente los opositores del PAN, cosas que salieron incluso hasta en medios internacionales. O no, pues la no investigación diligente, digamos, de los casos de desaparición que suscitaron toda una discusión académica y activista sobre la verdadera reducción del delito en la Ciudad de México. Yo creo que como en todas las fiscalías, pues los resultados dejan muchísimo que desear. Hay muchas cosas que son deficiencias estructurales de las propias fiscalías. Que siguen en lo federal y en lo local, pues perdiendo personal, perdiendo recursos, que no tienen las capacidades forenses, el número necesario de peritos de investigación, la capacitación necesaria para hacer las cosas, pero que por el otro lado también eligen, ¿no? Beneficiar políticamente a quienes les dieron la oportunidad de estar ahí o al grupo político que les construyó la trayectoria por la que hoy ocupan esos cargos. Y no estuvo exenta, digamos, Ernestina, de señalamientos en ese sentido. Y pues de ahí que el llamado sea, ¿no? Si es ella o es alguien más, pues que el proceso de selección verdaderamente tome en cuenta cuáles son casi que el perfil de puesto que se necesita para dirigir esa institución y sobre todo, pues que también se tomen en cuenta las necesidades de la institución para avanzar la procuración de justicia. Sí, y además veo el comunicado que publica México Unido contra la Delincuencia. Es indispensable que el proceso de su nuevo titular, hablan de la Fiscalía General de la República, sea un proceso transparente, privilegie un análisis técnico y riguroso. Parecen, Lisa, pues casi buenas intenciones legales, hay que decirlo, y que eso nos hemos acostumbrado más bien ya a los arreglos, digamos, a la manera en la que llegan a ciertos puestos con una clara preferencia política. Imagínate sí. cuando lo utópico, ¿no? Es más bien lo que es la obligación constitucional, lo que es la ley el día de hoy, suena a un llamado utópico e imposible. ¿Qué tanto nos hemos acostumbrado a que efectivamente el funcionar de nuestras instituciones sea el que no es legal, el que no es legítimo, el que es abiertamente inconstitucional y el que no nos saca, pues justamente de ese sendero de cíclica descomposición de la inseguridad, la impunidad, la violencia, ¿no? Pues sí. Sí, y con esto nos quedamos. Lisa, te vamos a molestar la próxima semana, por supuesto, hay mucho que analizar y también sabemos lo valioso que es el análisis de México Unido contra la Delincuencia, sobre todo alejado de los adjetivos, de los supuestos y eso sí de los hechos, con este análisis de hace ya tantos años. Gracias, Lisa. Te agradezco muchísimo, Javier, y por supuesto estaremos por acá la próxima semana. Bueno, pues ahí está Lisa Sánchez, presidenta de México Unido contra la Delincuencia y colaboradora. De verdad, para nosotros es un orgullo que sea colaboradora de este espacio. Pero bueno, pues ahí está la información.